A lo largo del trabajo se analizará cuál fue la consecuencia principal de la revolución del sufragio femenino, centrándonos en la situación de Inglaterra, comprendida entre los siglos XVIII al XX, con los movimientos liberales femeninos. El periodo analizado abarca los años que va desde 1789 a 1918. Para poder llegar a entender la revolución del sufragio femenino es necesario estudiar el contexto en el que se encontraban las mujeres en la sociedad inglesa en los siglos XVIII y XX. El hito histórico de la revolución del sufragio femenino en Inglaterra es consecuencia de un cúmulo de acontecimientos que se engranaron para dar paso a una nueva época. Como todo hecho humano, además de causas, tiene consecuencias, y estas son las que analizaremos para observar la envergadura de lo que aparentemente puede considerarse como revolución del derecho de sufragio femenino. La revolución del derecho de sufragio femenino fue el resultado de una serie de acontecimientos y cambios sociales, políticos y económicos, unidas a la segunda revolución industrial, que acontecieron durante el periodo que transcurre entre 1789 y 1918. La consecuencia que prendió la mecha de lo que posteriormente se considerará como uno de los mayores pasos para la liberación y reconocimiento de la mujer en el mundo fue la creación del movimiento liberal feminista inglés, que tuvo lugar en 1792, momento en el que se estaba desarrollando la Revolución Francesa, 1789 y 1799. En el mismo año en el que se inició la Revolución Francesa, concretamente en 1789, se elaboró la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En dicha declaración se le cortaba la libertad a las mujeres y se fomentaba la desigualdad ante los hombres, hecho que trajo consigo la reivindicación femenina en grupo. Esta revolución feminista se inició en Inglaterra, echándose a las calles en masa, lo que conllevó el declive de los trabajos artesanos realizados por las mujeres desde la antigüedad, antes de la producción mecanizada en las grandes fábricas. Con la revolución industrial y la consecuente implantación y sistemas mecanizados de producción en la fábrica, las mujeres accedieron a la cadena de producción, convirtiéndose en mano barata para los empresarios y foco de abuso por parte de los mismos, acarreando condiciones denigrantes hacia las mismas. En este periodo se consideraba que las mujeres pertenecientes a las clases medias o altas no debían realizar trabajos como símbolo económico del nivel laboral de su marido, por lo que las mujeres interesadas en el mundo laboral de la fábrica eran aquellas pertenecientes a las clases bajas. En algunos casos, el único trabajo digno era el de maestra, comerciante o doncella. Eso produjo en Europa el surgimiento de algunos grupos feministas que no tuvieron grandes éxitos, en gran medida por la oposición de la Iglesia católica, la cual se negaba a todo tipo de movimientos feministas que fuesen en contra de la doctrina católica, seguida en aquellos momentos por esta institución, la cual defendía que la única misión de la mujer era servir a su familia en cuerpo y alma. En los países agrícolas se mantenían los ideales tradicionales del conservadurismo. Sin embargo, en las grandes ciudades industriales, las reivindicaciones liberales feministas eran alteradas por el movimiento socialista. En grandes urbes, las reivindicaciones y movimientos de protesta tenían mucha más fuerza. Estos movimientos liberales trataban de encontrar un modo de ruptura con lo tradicional y poder así avanzar. El movimiento feminista inglés lo inició la filósofa Mary Wollstonecraft con la publicación de su primer libro feminista, el cual se titulaba Reivindicación de los derechos de la mujer, en el que se pedía la igualdad entre los hombres que ejercían una tiranía absoluta sobre la mujer en el ambiente del hogar y la familia por motivos educacionales del hombre. En el año 1830 comenzaron a aparecer movilizaciones, artículos, cartas de protesta y manifiestos feministas, los cuales posteriormente fueron contestados. Esto llevó a un hito histórico, ya que por primera vez en la historia, todas estas protestas y reivindicaciones se introdujeron dentro de la Cámara de los Comunes. Pero todas estas protestas y reivindicaciones de demanda fueron rechazadas, y ante esta situación, las mujeres fundaron en 1847 la Asociación Política Femenina para conseguir el voto. Otra de las personalidades de la época que defendieron la causa de la revolución fue Harry Taylor Mill, que en 1851 escribió un ensayo del sufragio femenino en Inglaterra. Tras la publicación de este ensayo, las feministas realizaron peticiones al Parlamento, el cual no emitió respuesta alguna. Ante esta situación, Taylor Mill reclamó públicamente la igualdad de mujeres y hombres ante los derechos civiles y políticos en Inglaterra. Concretamente, Taylor dijo: "Lo que queremos para las mujeres es igualdad en sus derechos, en sus privilegios y no una especie de sacerdocio". El libro de Stuart Mill fue el que impulsó el desarrollo e internacionalización del movimiento femenino del derecho de sufragio. En este periodo, la feminista inglesa más destacada en organizar el movimiento feminista fue Barbara Lake Smith.
Barbara Leigh Smith creó su propia escuela de educación femenina y en 1854 publicó su libro titulado Breve resumen en lenguaje claro de las leyes más importantes relacionadas con la mujer, en el que denunciaba la supresión de los derechos y libertades de las mujeres que hubiesen contraído matrimonio, solicitando en 1856 al Parlamento que aquellas mujeres con familias pudiesen controlar sus bienes e ingresos, y este promulgó una ley de divorcio con gran repercusión sobre la mujer. Esto convirtió al comité en un movimiento feminista. En 1865 las mujeres del movimiento feminista consiguieron un escaño en el Parlamento por John Stuart Mill, con el fin de llevar la propuesta del voto femenino hasta el Parlamento, creándose más tarde el Comité por el Sufragio Femenino. En 1882 el Parlamento dictó una ley que permitía a todas aquellas mujeres casadas ejercer un control sobre sus bienes e ingresos. Se crearon escuelas universitarias femeninas y se reclamó la admisión de las mujeres en universidades como Oxford o Cambridge. Y en 1884 se consiguió la abolición de la ley de enfermedades infecciosas, la cual atentaba gravemente contra la libertad e integridad de las mujeres. Hasta el momento las mujeres inglesas habían conseguido numerosas cosas, como ser funcionarias, formar parte de los ayuntamientos, pudiendo llegar a ser alcaldesas, votar en las elecciones municipales. Desde 1906 se crearon dos tendencias, la Unión Nacional de Sociedades por el Voto de las Mujeres con Millicent Garrett como líder y de ideales moderados liberales, y la Unión Social y Política de Mujeres encabezadas por Emily Golding y relacionado al Partido Laborista. Este último partido en 1910 comenzó a utilizar la violencia como método de protesta, causando situaciones de alteración del orden público mediante la ruptura de cristales, corte de electricidad y línea telefónica, siendo detenidas y encarceladas las causantes de estos hechos. Bajo las amenazas del movimiento y la represión política, el gobierno tuvo que considerar a las presas como delincuentes, pero las revolucionarias adoptaron técnicas más violentas. En 1913, Emily Davison, perteneciente al grupo de Emily Golding, murió a causa de un atropello de carruaje. La muerte de esta activista supuso un duro golpe para el movimiento femenino. Su entierro causó una gran conmoción nacional, creándose un gran movimiento a favor del sufragio femenino, que finalizó en 1914 con la entrada de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial y con la puesta en libertad de todas las encarceladas durante los movimientos feministas por parte del gobierno. Durante la Primera Guerra Mundial, la mujer tuvo que suplir al hombre que se encontraba en el ejército, en las tareas masculinas de la vida cotidiana, dejando entrever que las mujeres eran totalmente capaces para realizar cualquier tipo de trabajos. Por lo tanto, también lo era para gozar de los derechos y libertades del hombre, inclinando la opinión pública en favor del voto femenino. Como consecuencia de todos los acontecimientos sucedidos, en 1918 llegó el ansiado momento por el que tantas mujeres habían luchado, es decir, se consiguió el derecho a voto para aquellas mujeres mayores de 30 años. No era la totalidad de lo anhelado, pero en 1928 se dio un nuevo paso en la dirección de la lucha femenina por sus derechos, y se consiguió el derecho al voto para las mujeres con la sola premisa de ser mayores de edad, equiparándose así a los derechos que poseían los varones en igualdad de condiciones.